ellas me decían, tu empresa no es interesante para nosotros porque cada vez que le traemos un pedido grande, dicen que no, y acaban exportando a Centro y Sudamérica. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un gran invitado con mucha trayectoria, mucha experiencia y estoy seguro que vamos a sacar muchas pepitas de oro, muchas pepitas sinergéticas en este episodio. Arturo, muchas gracias que aceptaste la invitación a este Al espacio. contrario, un gusto. Tu casa, el podcast de todos, sinergéticos. Un gusto estar aquí. Oye, Arturo, Compartir. Vamos a comenzar con una pregunta para ponernos en contexto con la audiencia que nos escucha. ¿Quién es Arturo? Arturo es una persona que hoy tengo 67 años de edad. Sí. Y estoy emprendiendo como si tuviera 25 años de edad. Estoy enfrentándome a un mundo de una nueva generación y entonces el reto para mí es aprender la nueva tecnología y compartir los conocimientos que he adquirido a través de mi vida. Y dices que estás emprendiendo con las mismas ganas que cuando tenías 20 años. ¿No se pierde la energía entonces con la edad? Pues, ¿sigues con la misma fuerza, con el mismo ímpetu? Pues siento yo que sí hay un Dios, porque todos los días me veo a mí mismo reforzado en lo que estoy haciendo. Sé que se requiere mucha paciencia y la estoy teniendo. Y sé que estoy aprendiendo algo nuevo. Entonces, todo esto es lo que me va permitiendo ir avanzando y es un estímulo. El aprender y tener a la mente activa es un estímulo, un gran estímulo. Y hacer lo mejor que uno puede, pues es algo que da satisfacción. Así los avances sean lentos, pero la satisfacción es la que me alimenta. Ok. Oye, Arturo, y regresándonos un poquito, prendiendo la máquina del tiempo años atrás, cuando hablaste del tema del emprendimiento, que lo haces con la misma pasión y las mismas ganas, ¿dónde iniciaste en el emprendimiento? ¿Cuáles fueron tus pininos, tus primeros emprendimientos? Mira, yo estudié Administración de Empresas. ¿Sí? En el ITESO, y en aquel entonces la carrera era la que estaba de moda. Y cuando terminé la carrera, dije, quiero entrar a un banco porque quiero realmente crear una estructura mental. Y entré en un banco y al poco tiempo me di cuenta que no era lo mío. Y una vez, un amigo me dijo, oye, ¿te gustaría ser vendedor? Le dije, ¿cómo vendedor? Si yo soy administrador de empresas. Me dijo, sí, pero tengo un amigo que tiene una empresa en la cual los vendedores ganan 15,000 pesos. Y yo ganaba como 8,000 pesos en el banco. Sí. Dije, pues por 15,000 pesos sí me interesa saber. Entonces fui y me entrevisté y pues el dueño me describió lo que era el puesto y acepté el reto. Cuando me di cuenta que era la zona libre fronteriza del norte de Sonora y Baja California Sur, sí, donde predominaba en un 80-90% la ropa americana y extranjera, sí, me di cuenta que la ropa mexicana tenía muy poca entrada. Y ese fue el primer reto. O sea, yo podría haber dicho, me regreso, vivo con mis papás, no me pasa nada, pero dije, no, lo voy a lograr. Y entonces empecé a ir a Estados Unidos a comprar ropa americana, a traerla a la empresa. Empecé a relacionarme con las grandes cadenas y especialmente una de ellas, que era de una familia de judíos. sí. Yo le decía al comprador, a usted no le vengo a vender, le vengo a aprender. Vengo a mi clase de compras. Sí. Y entonces pues, él se sentía halagado porque me decía que mi ropa no servía para nada y que estaba ahí porque yo le caía bien. Pero cuando empezaba él a darme clases, pues yo saliendo de ahí me iba y compraba las muestras que él me decía. Sí. Y un día me dijo, compra una muestra que no tiene costura el pantalón del lado izquierdo. Entonces la llevé a la empresa y me dijeron, sí lo hacemos. Dile que son 10,000 prendas para que se la hagamos. Y entonces se la platico al comprador y me dice, no, ¿cómo 10,000? 1,000. Si yo no quieres que uniformice todo Tijuana. Entonces en la negociación acabó en que iban a hacer el pantalón. Pues el pantalón tuvo éxito en mi zona, sí, en todo el país, y de esa forma empecé a romper todos los parámetros de ventas en mi compañía, porque entonces los dueños empezaban a hacer la ropa
Sí. que yo traía, y entonces tenía éxito a nivel nacional. Y eso para mí fue uno de mis aprendizajes originales, que me hizo romper todos los parámetros. ¿Y estás de acuerdo que entonces en el tema del emprendimiento, algo que yo le digo mucho a la audiencia es, aprendí a vender, ¿no? Decías tú, yo soy administrador de empresas, ¿cómo voy a...? Sí. Pero es un elemento súper importante que tienes que tener el emprendimiento, el aprender a vender. Sí. Y dentro de las ventas hay algo bien importante que lo hemos platicado y mi equipo me ha dicho que eres muy bueno en la parte de la negociación, ¿no? La venta tiene implícita la negociación. Uh-huh. ¿Qué características consideras tú que se deben de cuidar o qué tengo que saber en torno a cómo ser un buen negociante? Uh-huh. Mira, Jorge, la necesidad crea el órgano. Sí. Y yo me vi en la necesidad de aprender en casi todas las veces que tuve contacto con el comercio exterior y en este caso con mi inicio como vendedor. Pues no se aceptaba la ropa mexicana. O sea, ¿qué información tenía que recabar? ¿Cómo que no se aceptaba la ropa mexicana? O sea, en todo lo que era, a partir de, bueno, todas las fronteras en aquel entonces, de Sonora, de Tijuana, de Ensenada y toda la península, sí. Toda la mayoría de la ropa era americana y las marcas Fara, las marcas Levi's eran predominantes. Ok. Entonces, cuando yo estaba con el muestrario de la empresa que yo representaba, en el norte de Sonora era la super líder. Les encantaba, o sea, Cananea, Caborca, sí, etcétera. Pero llegaba a las fronteras y ahí entraba toda la ropa americana. Ok, ya te entendí. Y entonces se opagaba este muestrario. Sí. Entonces, ante ese reto, pues, la mayoría de mis ciudades importantes eran en esa zona. Entonces, ahí empecé a ver la importancia de manejar la información. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para venderles? Pues voy a ir al mercado donde están ellos y voy a ver qué ropa quieren ellos. Y voy a convencer a los dueños a que fabriquen para ese mercado. Entonces, ahí empecé a manejar la información. Entonces, la información es poder siempre y cuando tomes acciones con la información que tengas. Empecé a tomar acciones con la información que yo iba brindando y convencer a los compradores de comprar y convencer a los fabricantes de venta. Okay, entonces, ahí fue mi inicio. ¿Y cómo se convence? Esa parte de decir, oye, es una negociación entre el comprador y vendedor, pero sacando los insights de lo que tú has aprendido en la negociación, ¿qué es lo que tengo que cuidar o cómo debo de capacitarme? Porque algo que me queda muy claro, tú tienes mucha experiencia y tú lo aprendiste como decía mi abuelo, a la mala, ¿no? O en la calle o en la experiencia. Sí. Hoy los chavos, sobre todo, quieren todo muy digerible, muy rápido. Y como tú dices, estamos en una era globalizada, era de redes, de podcast, donde quieren encontrar el contenido, dámelo así. Que ahí es donde, esa es mi función a veces cuando yo entrevisto a alguien, en sintetizar o el sacar esa pepita sí. Para tú hacer una buena negociación tienes que cuidar estos aspectos. ¿Cuáles son? Ok. Primero, voy a transferirme cuando empecé en el comercio exterior. Sí. Trabajando en el ramo del acero. Esta empresa estaba muy cerca de declararse en suspensión de pagos. Okay. Entonces, o exportaba o tenía un riesgo muy alto de declararse en suspensión de pagos. Me contratan. Yo tenía 32 años, no era ingeniero, hablaba inglés muy regular. Okay. No había viajado grandemente a nivel internacional. Y me dicen, tenemos que vender acero tipo 5,000, 10,000 toneladas mensuales. Era un súper reto. Esta empresa me empieza a dar todas las facilidades para que yo aprenda. Inmediatamente entré a la maestría del TEC de Monterrey. Sí. Cuando yo empecé a conocer a las tradings alemanas y japonesas, que eran quienes dominaban el ramo del acero a nivel mundial, ellas me decían, tu empresa no es interesante para nosotros porque cada vez que le traemos un pedido grande, dicen que no, y acaban exportando a Centro y Sudamérica. Y dado esta coyuntura, en el TEC de Monterrey, tomé una materia que se llamaba costeo directo, y ahí se hablaba del costeo marginal. Sí. No me voy a expandir en la explicación, pero ahí convencí a la gente financiera de este grupo para que con costeo directo íbamos a tener capacidad exportadora. Entonces, pues el primer tema era cognoscitivo. O sea,
ver qué puedes hacer. Correcto. Después, convencer a las tradings de que iba en serio, que queríamos un pedido grande. Entonces, así empecé a recibir retroalimentación de ellos. Y algo que a mí me encantó de conocer a gente alemana y japonesa de este nivel, que cuando ellos te ven con potencial, ellos te jalan para arriba. Okay. Y entonces así me empecé a sentir, que cuando yo viajaba era tomado en cuenta y mis habilidades de negociación, dado que la empresa me daba mucha libertad en un mercado que no había comercio exterior, no había una experiencia previa de la empresa de exportar grandes cantidades. Y yo no tenía un jefe que supiera más que yo, de lo que yo estaba aprendiendo, pues entonces las decisiones, no había celulares, había todavía telex y luego fax. Entonces las comunicaciones, si yo viajaba a Europa, podían pasar 8 días y no tenía contacto con México. Entonces tenía que tomar muchas decisiones. Ahí todo esto me fue forjando y me fue haciendo perder el miedo porque me enfrentaba con gente que me daba mi lugar y me respetaba. Y entonces, en lugar de que me trataran de opacar, era, vamos a hacer negocios contigo. Y así me fui desarrollando como persona poco a poco. ¿Y cómo es el paso? Me gustaría platicar. Estuviste en grandes empresas que te arroparon y que te dieron esa confianza y que te dieron cancha para aprender, para desarrollarte. Decías, desde el día 1 me apoyaron en maestría, en el TEC, en muchas cosas que tardaríamos ahora aquí, todas las herramientas que te dieron. ¿Y cómo es esa transición de decir, bueno, ahora ya no voy a estar trabajando para alguien? Todo lo que aprendí, voy a utilizarlo en mi propio negocio, en mi propio emprendimiento. ¿Cómo haces ese cambio mental? Cuéntame un poco cómo se da esa parte. Okay. De decir, ya no estoy bajo la cobija del sueldo, de la nómina, si ahora vengo del lado de tener mi propio negocio. ¿Cómo fue? Bueno, yo nunca he tenido la vocación de ser empleado. Okay. Fui empleado pues, un día un amigo que me invitó a que entrara yo a este grupo, sí, me lo vendió como súper, ¿no? Y yo traía mis negocios propios y me iba muy bien. Y nunca supe qué hubo para que yo dejara mis propios negocios y empezara a ser ejecutivo. Uh-huh. Fue un parteaguas importantísimo en mi vida porque desde el punto de vista de capacitación y de... No, te ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo y gracias a eso pues, tengo muchos cursos y diplomados y maestría, etcétera, porque toda mi vida he estado estudiando. Pero nunca fue mi vocación ser empleado. Siempre tuve un negocio sideline, siempre. Y en 2 ocasiones en sociedad con las gentes con las que trabajé. Entonces, mi vocación siempre ha sido estar en mi negocio propio. Ahorita, que llevo 1 año y medio, no tienes una idea cómo lo gozo lo que estoy haciendo. Es para mí un verdadero gusto hacerlo y yo invito a todos los emprendedores que quieran ahorita hacer sus propios negocios, que no le tengan miedo, que lo hagan. Y aquí una de las cosas importantísimas es la perseverancia, algo que yo he aprendido. Información, o sea, si no hubiera tenido yo todos los estudios que tengo, no hubiera podido tener el éxito que tengo. Y obviamente, pues, algo que me formó mucho, Jorge, fue ahí la influencia del trabajo en equipo que aprendí de los japoneses. ¿Los japoneses son buenos trabajando en equipo? Son, yo creo que los mejores. ¿Por qué? Te voy a platicar también otra anécdota. Un día yo estaba en Singapur y entonces estaba con un japonés de la empresa de Mitsui. Yo siempre iba a Mitsui a donde quiera que iba. Sí, claro. En un año viajé a 15 países y siempre iba a visitar a Mitsui en donde quiera que fuera. Entonces estábamos platicando y yo siempre teniendo la inquietud de ser independiente, le digo a un japonés, oye, ¿y por qué no te independizas? Entonces me contesta enojado, ¿y para qué? Y dije, oye, pues con lo que me estás diciendo que sabes de acero, pues por supuesto que podrías independizarte. Entonces me dijo, mira, te voy a explicar. Yo trabajo aquí y aquí en esta oficina lo que gana Mitsui lo gano yo, el mismo porcentaje. Entonces yo soy socio de Mitsui en esta oficina. Y yo me cambio, me voy a enfrente y de las 1,500 ciudades que hoy me contestan el teléfono, de los 80,000 empleados que están alrededor del mundo, ninguno de ellos va a saber ni cómo me llamo. Y ahorita les hablo y todos me contestan. A ver, ¿por qué crees que me deba de independizar? Y fue la mejor lección que yo aprendí del trabajo en equipo.
cómo los japoneses son congruentes en sus principios, de realmente no es de trae la camiseta y yo llevo mi Cadillac que tú llevas en camión. No, allá es una sociedad tan igualitaria, en este sentido, tan equitativa, más que igualitaria, equitativa, que esa parte de verlos interactuar, de ver por parte de los alemanes la inteligencia y la experiencia acumulada que tienen empresas que llevan 200 años Sí. y la capacidad de organización. Entonces, esta parte pues, es algo que yo aprendí y ahora quiero llevar a cabo por mi cuenta. O sea, realmente ese es uno de los activos que yo tengo muy valiosos que le doy gracias a ellos. Sí, no, pues es un cúmulo de aprendizajes de toda una vida. Oye, y entonces, una pregunta obligada por la edad que me decías al inicio. ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cuál es la edad correcta para emprender? Bueno, no hay límite, ¿no? ¿Crees que no hay límite? No, no hay límite. ¿No? Puede haber un emprendimiento a tus 67 años, a tus de 70, a tus 50. ¿No le ves más o menos posibilidades? Cuando yo di clases en la UP Sí. a los estudiantes, estaban en el último semestre de mercadotecnia y siempre a todos les decía que se independizaran, que no fueran empleados. A todos se les decía, busquen cómo independizarse, busquen cómo independizarse. Y bueno, pues ahorita yo estoy haciéndolo y por eso digo que me siento como de 25 años. O sea, no tengo ese límite mental, no tengo una presión económica, mi esposa me apoya al 100%, tengo elementos como Jorge que son una maravilla, entonces muy feliz. Muy feliz. Es un tema mental entonces, Sí. el hecho de decir, pero bueno, también hay una trayección, hay un recorrido, hay una experiencia, hay un capital, no hay una presión económica, es un buen momento, ¿no? A veces creo yo que nosotros nos hemos como, sobre todo los que generamos mucho contenido y que hablamos mucho de temas de negocios y temas de emprendimiento, es ten tu propio negocio, emprende, independízate, pero sí es bien importante dejar claro que es importante dejar un respaldo por si las cosas de pronto no salen tan bien y no aventarte, como decimos coloquialmente, como el borras. No. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es importantísimo. O sea, yo leí libros y libros y libros de cómo dar el paso para independizarte y tienes que tener un capital inicial y tienes que tener el plan A, B y C, ¿no? Planes de contingencia, porque no todo te va a salir a la primera como tú esperas. Entonces, realmente una parte es la estructura que tengas y la planeación que hagas y la otra, pues, es que lo hagas con pasión, que lo hagas con entrega, sabiendo lo que yo sé, solo lo quiero hacer para mí y pues me gustaría que fuera más rápido de lo que lo estoy haciendo, pero sé que al paso que voy, tarde o temprano, lo voy a hacer. Entonces, es correcto. Es simplemente ser perseverante. Perseverante y apostarle al mediano y a largo plazo, que yo hablo mucho de este tema, no ser cortoplacista, ¿no? Es correcto. Que con todas estas culturas y estas empresas que tú hiciste tratos y acuerdos, estoy seguro que todas le apuestan mucho en la filosofía al mediano y a largo plazo, ¿no? Te voy a platicar también algo que me hizo un parteaguas en mi vida. En en estos retos que tuve y esas oportunidades que tuve de parte de las empresas con las que trabajé, pues una de ellas me pagó un curso en Nueva York, en el World Trade Center, Sí. y era sobre desarrollo de habilidades gerenciales, se llamaba el curso en español. Y era todo el proceso administrativo de planeación, organización, dirección, ejecución, control, pero desde el punto de vista de cómo primero te veas cómo tú haces tu vida y después cómo lo plasmas en tu trabajo. Entonces, primero te decían, a ver, pon tu agenda de lo que hoy haces. Ya ponías tú todo lo que tú haces. Ahora, imagínate lo que deberías hacer. Entonces, pues ya empiezas a tener variaciones, ¿no? Porque aquí, pues, cada uno tenemos nuestra campanita. Sí, claro. Que sabemos cuando estamos haciendo cosas que no debemos. Y en el técnico o en el teórico, dices, pues aquí yo le corregiría. Y entonces, este curso verdaderamente cambió mi vida porque fue con una agilidad, fue con una dinámica que empiezas a saber cómo hacer una empresa requiere de mucho más tiempo en la planeación. Correcto. Y en la organización
y después empiezas a delegar, sigues ejecutando y luego tienes controles para que puedas tenerlo. Cuando en México, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer un negocio? Nos aventamos y empezamos a ejecutar. Sí. Y ya que estamos ejecutando, queremos hacer la planeación, ¿no? Es como cuando aquí crecen las ciudades. Primero, Tlajomulco, ¿no? Sí. Lleno de fraccionamientos. Y después, ¡ay! Se nos olvidaron las calles. ¿Cómo llego por López Mateos? Y entonces un día yo iba en Estados Unidos, y entonces íbamos en puro sembradío de maíz en California. Sí. Y veo yo todos los freeways y todos los highways ahí. Y entonces le digo, ¿y esto? Y me dice, sí, es que fíjate que hace 6 meses se vendieron todas estas tierras, entonces pues ya están haciendo todas las vías para cuando se empiezan a hacer. Le dije, ¿así le hacen? Y me contesta, ¿hay otra forma? Le dije, no creo que haya otra forma. Cuenta la historia que en México suceden estas cosas. Sí, es planeación totalmente. Entonces, cuando yo tomo este curso y tomas conciencia, yo regresé del curso y a este director del que hablo maravillas, le dije, oye, me das la autoridad porque voy a tener enfrentamiento con mis compañeros o de otras áreas, porque voy a hacer las cosas diferente como lo estaba haciendo. ¿Estás de acuerdo? Entonces me decían, sí, estoy de acuerdo, haz lo que tengas que hacer para que tu agenda cambie. Entonces venía siempre gente a invadirme en mi agenda. Entonces yo le decía, a ver, siéntate, ahorita no te puedo atender, pero mira, te voy a decir cuándo tengo tiempo. Y empezaban, ¿qué te crees? Entonces decía, ¿qué te pasa? Tengo que aplicar lo que aprendí. No, voy a ir con Luis García. Aquí está el teléfono. Sí. Háblale. Y entonces la gente empezó a darse cuenta y al ratito yo daba las 5 de la tarde y decía, oye, ya me puedo ir. Si quisiera ahorita jugar golf, me podría ir a jugar. Tengo todo sobre control. Y ese curso cambió mi vida y me hizo multitask. Tuve siempre negocios sideline y nunca a nadie de mis jefes le dije, no tengo tiempo. Tomando en cuenta que tenía otros negocios. Claro. Porque sabía manejar mi agenda y lo hacía con todo el rigor. Manejabas muy bien la agenda y tu tiempo, ¿no? Que es algo que desafortunadamente allá afuera se malgasta mucho, ¿no? Creen que el tiempo regresa, ¿no? Sí. Y se desperdicia mucho cuando yo entendí eso en los negocios, que el tiempo era lo más importante y que debía aplicarlo a cosas que realmente está dentro de mi ámbito de ejecución, las cosas crecieron exponencialmente en mi persona y en mis negocios, pero la gente no se lo toma tan en serio, ¿no? Uh-huh. Es algo que dejan como la se va. Oye, y por último me gustaría hacerte una pregunta, no en el tema de negocios, en lo que hemos platicado, sino en el tema personal. Sé que eres una persona que ha tenido éxito, ¿sí? ¿Qué hábitos en lo individual, en lo personal tienes que te ayuden como persona? Yo creo que como es adentro es afuera, primero es la persona, primero es pagarte tip. Uh-huh. Si tú no estás bien, difícilmente tu negocio va a estar bien. Debe haber una unión entre tu persona y tu negocio. Entonces, Arturo, ¿qué hábitos tiene? Uh-huh. Mira, por un lado, todos los días agradezco lo que tengo y así como que me pongo a pensar, digo, gracias, porque eso aprendí de que el universo te da cuando tú sabes agradecer. La otra es tratar de hacer las cosas bien, sí, de acuerdo a las leyes naturales. O sea, afortunadamente, trabajé el tiempo suficiente con estas compañías, sí, donde yo vi los círculos virtuosos en sus comportamientos, en sus problemáticas, cómo lo resolvían. Yo regresaba a México y decía, oye, vamos haciendo esto. Y me decían, no, eso allá. Y yo decía, ¿cómo allá? Ahorita ya estamos en un mundo global y hay muchas empresas en México que hacen las cosas como las hacen otras empresas, ¿no? Pero en ese momento había un choque cultural y yo aprendí. Entonces, siempre he actuado con honestidad, con extraordinaria honestidad. Porque lo que yo me vendo a mí mismo es que si yo te puedo vender confianza, y si quieres que sea buen negociador, pues para que yo me aviente al ruedo a pedirte algo diferente, es porque me tienes confianza. Sí, correcto. Y para que en esa inteligencia yo
te proponga algo diferente, es porque te voy a dar algo diferente a cambio. Sí. Entonces, pues me vendo a mí mismo en ese sentido. Hago ejercicio, mucho menos de lo que quisiera, pero hago ejercicio. Tengo una paz en mi matrimonio que le doy gracias a Dios. Adoro a mi esposa y cada día más. ¿Cuántos años tienes de casado? Tengo 17 años, cumplimos el 28 el 17 de ser novios y de casados 13 años. Ok. Pero cada día la quiero más, es mi segundo matrimonio. Cada día la quiero más porque podemos reírnos, podemos siempre uno al otro acompañarnos. Ok. Y ella, para mí, es un súper apoyo, porque podría ser que ella me estuviera metiendo presión. Oye, ya es hora de que te vaya bien, ya, haz esto. Y ahorita es todo su apoyo. En términos de negociaciones con las otras empresas que estamos haciendo, pues estoy tratando de hacer lo que yo aprendí, ¿no? El niño aprende lo que vive. Entonces estoy tratando con los proveedores de hacer lo que yo viví. Entonces muchos de los negocios que hice estando en las diversas compañías con las que trabajé, pues eran romper récords de ventas por estas cuestiones, ¿no? De credibilidad. Correcto. Entonces, eso lo cuido mucho. Y esas son como las fórmulas que uso. Yo les diría a los emprendedores, no tengan miedo al emprendimiento. Y en este país, por más ejemplos negativos que tenemos, de que para que haya un ganador debe haber un perdedor, y que para acercarse con hacer negocio con alguien, siempre va a haber una traición. Yo viví lo opuesto. Y si fuera buen negocio pensar como pensamos los mexicanos, deberíamos ser los países más ricos. Pero los países más ricos con los que yo trabajé eran en ese momento sus compañías con las que yo hice negocios, los que más principios tenían. Y eso es un negocio. Yo aprendí de los alemanes a hablar con la verdad y hacer de la verdad un arma. Y la uso en los negocios. Yo sé desarmar a alguien sacando a la luz cuál es la verdad. Correcto. Entonces la gente no tiene otra alternativa más que empezar a respetarme, porque sé cómo manejar a la verdad con un arma. ¿Y de los japoneses qué aprendiste? De los japoneses aprendí su tenacidad, de los alemanes su inteligencia, y de los japoneses su tenacidad. Los alemanes eran unas personas, son brillantes, o sea, con una rapidez mental, y los japoneses quizás no son tan rápidos, pero son tan tenaces que los dos llegan a sus metas. Ok. Arturo, pues te agradezco mucho esta plática, conversación. Definitivamente creo que hay varios elementos que a la audiencia le van a gustar, que van a aprender de estas anécdotas, de estas historias. Y pues bueno, refrendarte que aquí tienes tu casa en este espacio, en Sinergéticos. ¿Tienes alguna red social que estés manejando actualmente? ¿Cómo te pueden ir a buscar? ¿Cómo apareces? ¿O no tienes redes sociales? ¿Como Arturo Rizzo? ¿Sí? No tengo nomás la de Viva Basto, que es la empresa. Ok. Pero a través de ti, quien quiera que quiera tener algún consejo, yo los invito a que me busquen con mucho gusto. Esa es una de las misiones que creo que tengo ahorita, compartir mi experiencia con la gente joven y sobre todo convencerlos. En México necesitamos emprendedores y en México hay muchísimo talento real. Yo ahorita tengo contacto con proveedores pequeños que están haciendo cosas fenomenales. Entonces, esto es el reto que tenemos como México. Totalmente. Realmente, yo puedo ayudarles en algo, en un granito de arena, a que piensen como piensa un holandés en sus inicios. ¿Y me permites poner el último ejemplo? Sí, claro. Si ahorita estuvieran 2 holandeses queriendo poner un negocio de alimentos y estuvieran 2 mexicanos y 2 nicaragüenses, voy a poner que sea esta botellita. Sí. Entonces, los holandeses estarían diciendo, a ver, vamos viendo qué permisos y qué certificaciones necesitamos para exportar a la Unión Europea, pues dado que hay requisitos para entrar. En México estarían diciendo, oye, pues ahorita no tenemos dinero para certificaciones, entonces vamos empezando como Dios nos dé a entender, con la receta que tenemos de la abuelita. Y Nicaragua posiblemente dijéramos, oye, pues ¿qué te parece si vendemos ahorita sin la cubierta esta? Porque no tenemos dinero. Entonces, tú dirías, el mexicano diría del nicaragüense, qué estúpido.
Y el mexicano diría del holandés, no, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Y yo les diría, si hacen una carrera, los tres, con el mismo dinero, que esto es cultura, no es dinero, es cultura, porque el holandés en 5 años va a llegar mucho más lejos, porque va a comprar su esclavitud, todos los días va a estar apagando fuegos, y todos los días va a tener que resolver asuntos, y va a crear una estructura, y esta estructura le va a dar mucho más dinero en 5 años. Y aquí tenemos mucho talento y muchos recursos naturales. ¿Por qué no pensar como ellos? Y yo los invito. A que piensen como los holandeses. Y yo los ayudo. Ok. Nos vemos sinergéticos en el próximo episodio. Déjenme sus comentarios. ¿Qué tal les pareció este episodio? Para seguir nosotros aportándole valor a este podcast de todos. Adiós.